Comunícate con nosotros. Con nosotros en este su resumen matinal y tenemos a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Julio Horton, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿Cómo se siente? Miguel Ángel. Buenos días, Darío. Julio, buen día. Luchando por su Graduarte de abogado. Trabajando fuertemente. Sí es. Trabajando Las expectativas de esta noche, la reunión del comité político del PLD esta noche. La expectativa está muy Hay una conversación ahí. muy positiva. Está. El Partido de la Liberación Dominicana, su comité político esta noche tiene reunión. El país está, como es normal, porque el PLD es la principal fuerza política del país y obviamente las decisiones trascendentes se toman en el comité político del PLD. Ahí se va a manejar dos puntos esenciales. Es adecuar el informe, que es posible que quizás falten algunos detalles, de la comisión que designó el comité político para adecuar los estatutos del partido a la ley de partidos políticos y a la ley del régimen electoral. Y hay un segundo tema que tiene que ver con todo el montaje ya de las primarias, la elección de la Comisión Nacional Electoral que el PLD tiene que escoger para que esa Comisión Nacional Electoral salga a recorrer el país, a todos los municipios y las provincias, a conformar las comisiones provinciales, municipales y de circunscripciones. ¿Por qué? Porque aunque este es un proceso novedoso, que es la Junta que va a administrar el proceso, no son los partidos políticos, no es el PLD, pero como quiera el PLD tiene que designar la comisión electoral, porque hay que hacer asamblea, hay que orientar a la dirigencia también y a las bases del PLD, cómo va a ser el proceso, dónde van a ser los centros de votación, cómo se va a votar, los horarios de votación, las boletas, cómo va a ser. O sea, ¿por qué? Porque estas son elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Sí. Entonces, por primera vez se va a hacer un ensayo con el voto electrónico. O sea, el PLD tiene también una gran tarea por delante de educar a su militancia y a la sociedad también en sentido general de cómo va a ser el proceso, porque nosotros tenemos esa gran responsabilidad política también de educar, no solamente ir a un proceso y participar y ganar, sino hay que educar a la población cómo va a ser el procedimiento de votación. En ese sentido, pienso que el partido ya tiene que el comité político escoger la Comisión Nacional Electoral, que es fundamental para la democracia y para el partido, porque dentro del día 7 de junio, el PLD tiene que informarle a la Junta conforme el reglamento y tiene que comunicarle el 20% de las reservas. ¿Qué implica eso? Bueno, que de 32 senadurías, el PLD tiene que decirle, bueno, yo me reservo estas 6 senadurías, la provincia tales, tales, tales y tales. Que la nombra el comité político. Luego el comité político entonces, obviamente sus dos principales liderazgos, fruto de un consenso, determinarán cuáles son esas provincias en donde el PLD se va a reservar esas 6 senadurías. Y por igual de la boleta de diputados se va a reservar unas 36 diputaciones, que es el 20%, 36 y 40 con las diputaciones nacionales. Y con respecto a las alcaldías, unas 40 y pico de alcaldías. Entonces, eso tiene que estar listo para el día 7 de junio, esa reserva del 20%, que no puede pasar de ahí, incluyendo la reserva para la juventud, la reserva para la mujer, la reserva para los partidos aliados. Entonces, eso es complejo. ¿Por qué? Porque determinar cuál senaduría nos vamos a reservar, hay muchos senadores que quisieran que se reserven su senaduría, ¿verdad? Sí. Pero eso obedece a un plan estratégico macro de la alta dirección del PLD, de sus dos liderazgos fundamentales, y obviamente ellos tendrán que ponerse de acuerdo, y para eso empieza el calendario ya a agotarse el tiempo. Porque eso es fruto debe ser fruto de encuestas, de mediciones, cómo están los senadores, las senadurías que pueden, obviamente que no necesariamente hay que reservárselas porque el candidato está muy fuerte, donde nosotros tenemos candidaturas al sector de Leonel Fernández que son novedosas, están creciendo
que representan una renovación partidaria. Eso se va a ver ahí. En consecuencia, esa es una gran tarea por delante que tienen estos meses y es la tarea fundamental. Le digo por qué. Porque nosotros en el año 96, que fue la primera vez que Leonel llevó al poder al Partido de la Liberación Dominicana, Leonel los 2 primeros años gobernó con un Congreso totalmente adverso. A los 2 años después mejoramos un poco. Pero ese primer gobierno, que fue un gobierno bueno, muy bueno, valorado por la población, gobernó con un Congreso adverso. Y las grandes reformas no pudo el PLD pasarlas en ese primer gobierno. Sin embargo, cuando volvimos ya en el año 2004, que derrotamos a Hipólito fruto de una reforma comprada, una reforma constitucional que Hipólito compró para la reelección, y eso le costó la salida del poder. Le costó la división del PRD, se va a Toidecán, forma su partido, se divide el PRD, Hipólito pierde las elecciones. Pero más que la reelección fue el tipo, la crisis económica. La política económica del gobierno. Crisis económica, principalmente eso, porque si hubiese sido también un buen gobierno, las dos cosas, si hubiese sido un buen gobierno, se reelige. Pero las dos cosas, bueno, es que la reelección tenía que ver con que los demanes en cuanto al manejo de la economía para montar el proyecto. Entonces, se montó sobre la base de decalabrar la economía dominicana. En consecuencia, eso fue fruto de las ambiciones de poder para mantener a ese gobierno y a esa facción del PRD en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? Mire, históricamente, las reformas forzadas han provocado división de los partidos. En el año 1986, cuando el PRD, por cierto, gobernaba, hubo una división entre Jacobo Macluta y Jorge Blanco. ¿Recuerdan? Sí, claro. Eso provocó entonces el surgimiento de un nuevo partido, el PRI. El PRD sale del poder también, fruto de esa división. Entonces las divisiones no son buenas, las divisiones sacan a los partidos del poder. En consecuencia, en el PLD ahora mismo, que se está viviendo un momento importante de la vida partidaria, porque hay 2 liderazgos fundamentales que son los que tienen la fuerza política. Lo único es que Leonel Fernández no tiene impedimento constitucional y las encuestas están estableciendo, ya lo vimos a CISA la semana pasada, que estableció que Leonel está rondando el 50% él solo. Imagínense usted cuando la fuerza del PLD unificada y el bloque progresista se unifique, Leonel va a ser el presidente rondando el 60% de la votación. Dice el administrativo que eso es un bobo que usted se está chupando, ¿eh? Bueno, yo le digo al administrativo que él tiene que salir de los despachos y ir a los barrios para que él sepa cómo están los bobos en los barrios. Están caros los bobos. Están caros. Bueno, los bobos están caros, pero en los barrios quieren ver los funcionarios del PLD. Entonces, mire lo que pasó en San Cristóbal ayer, por cierto, su pueblo. Ah, ¿qué pasó? Yo no estaba yo una fírmica y da pena porque lo primero que el gobierno y el presidente de la medida no tiene que hacer actos para apoyar al gobierno, porque el gobierno lo estamos apoyando todos los PLDistas. Lo estamos apoyando todos los PLDistas y lo está apoyando los diputados de Leonel porque le han aprobado. Las imágenes que están aquí, todas, sí, esas son las imágenes de ayer en la provincia de Espaillá. Mire ese acto en el Polideportivo de Moca. Estuvo abarrotado, el acto más grande que se ha hecho en la provincia de Moca, encabezado por el senador José Rafael Vargas. Hay un líder ahí, el liderazgo de Vargas. Vargas que está casi rondando el 70%. ¿Y Amarante Barreno fue esa actividad? Bueno, había mucha gente, al parecer, que vinculada inclusive hasta él, me dicen. En consecuencia, ese acto fue un acto sin precedente que se celebró en Moca en la mañana. Previo a ese acto, el presidente tuvo un desayuno con productores y empresarios. El presidente dijo ahí, señores, los 2 millones de firmas que vamos a presentar el 5 de mayo son para garantizar el respeto
a la democracia y el respeto a la Constitución. Pero ven acá, y son la garantía de la unidad. Escúchame, a mí me sorprende este discurso del expresidente Leonel Fernández diciendo que, hablando de respeto a la democracia, como que la democracia dominicana está en una fragilidad tal, ¿no? Entonces yo no entiendo que hay una amenaza contra la democracia, ¿cuál fue la otra expresión que utilizó el presidente? Una amenaza contra la democracia y una amenaza contra el orden institucional. Y eso es así, Guillermo. ¿Sabe por qué? Porque en el año 2015 el PLD suscribió un acuerdo político en el comité político a unanimidad de los miembros de ese organismo del partido, en donde establecía que se iba a impulsar una reforma constitucional, como en efecto se impulsó, y se iba a establecer un artículo transitorio que prohibiera al presidente Danilo Medina, porque era el que se iba a repostular, que se presentara a una repostulación en el año 2020. En consecuencia, ese acuerdo político fue refrendado y fue ejecutado porque se hizo la reforma constitucional. Entonces, no podríamos, después de que se llegó a ese gran pacto y se hizo esa reforma constitucional, volver otra vez a poner a la República Dominicana, al país, en una segunda reforma constitucional para permitir solamente la reelección o la repostulación, que es el término jurídico correcto, del presidente de turno. Entonces, eso no se ve, una tercera reelección forzada, no se ve elegante y no se ve institucional. Entonces, ante esa posibilidad, el presidente Leonel Fernández ha dicho, bueno, que la democracia está en juego, porque no es democrático que un presidente haga una reforma para beneficio personal. Mire, a Leonel Fernández en el año 2000, el presidente del Senado, en ese momento, Amable Aristis Castro, le dijo, siendo Leonel presidente, póngase los pantalones y haga una reforma constitucional que nosotros la pasamos en el Congreso. 2011. No, en el año 2000, 96-2000. Ah, ok. 98 por ahí, fue como el 99, porque un año antes de las elecciones. Entonces, ¿qué hizo Leonel Fernández? No, Leonel Fernández cedió al liderazgo de su partido la candidatura, dicho sea de paso, fue Danilo Medina el candidato que llevamos, que le ganó a Jaime David. ¿Cuál es la consigna en ese momento? No, mire, la consigna era que el PLD no estaba en buenas condiciones. Bueno, el PLD venía con una fuerza apretada. Leonel dijo, bueno, déjame hacer una pausa. No. ¿Quién fue el candidato? Danilo. Pero, se guayó Danilo y yo me rehabilité y volví. Pero en el año 2011 sucedió lo mismo. Leonel Fernández tenía un 75% de valoración de su gobierno, de su imagen presidencial, y Leonel permitió que el sucesor de él sea un líder de su partido, y ahí vino Danilo Medina y lo apoyamos, porque recuerde que si Danilo no hubiese recibido el apoyo de Leonel Fernández, Hipólito hubiese sido el presidente. Entonces, nosotros leonelistas salimos a recorrer todo el país y Leonel Fernández para endosarle ese apoyo, ese prestigio, ese liderazgo de Leonel Fernández al presidente Danilo Medina, y por eso ganamos las elecciones con una amplia votación. Entonces, esa es la realidad. Leonel no se prestó en el año 2011 para hacer una reforma constitucional, no obstante que fueron 28 senadores al Palacio y le presentaron una comunicación y se comprometieron y le expresaron que estaban dispuestos a hacer una reforma constitucional para que él se repostulara en ese momento. Y Leonel lo rechazó. Entonces, a eso es que Leonel se refiere, de que siempre ha rechazado hacer reformas constitucionales, él gobernando, para él quedarse en el poder, en la posición. Julio, dentro y fuera del PLD se ha querido vender la idea. Sí. Desde adentro y desde fuera también. Enemigos contrarios y gente que son del partido. Se ha querido vender la idea de que si se modifica la Constitución y se permite que Danilo Medina se presente como candidato nuevamente, entonces dice que Leonel Fernández tendría un movimiento que lo llevaría con otro partido. ¿Es cierto eso? Que seguiría del PLD. No, mire, lo primero es que Leonel no se va del Partido de Liberación Dominicana. Eso, los que están soñando con eso, yo le invito a que despierten temprano, para que después no le dé un infarto, porque entonces
Lo segundo es que una reforma constitucional al día de hoy no tiene los votos para ser aprobada en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Leonel Fernández tiene 43 votos, el PRM tiene 53 votos. 51, 53 votos tiene el PRM. Entonces, el PRM ha fijado su posición en el sentido de que cualquier legislador que vote en contra de la línea partidaria, que está en contra de la reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente de turno, será expulsado. Entonces, si se va a pasar sobre la base de compra de legisladores, ya es otra cosa. Entonces ya sería una reforma ilegítima, porque el consentimiento de esos legisladores estaría viciada. Entonces, eso sería pasar a la historia como un gobernante que violentó el orden constitucional, porque si el PRM fija una posición institucional política de que no está de acuerdo, y así lo hemos visto en las últimas 3 semanas, los liderazgos fundamentales del PRM han fijado su posición. Usted vive en la República Dominicana, usted sabe lo que ha ocurrido. Bueno, pero en la República Dominicana ha ocurrido cosas que la historia se encarga de refrescar a los líderes políticos. Entonces, la época de la dictadura ya nosotros la superamos. Nosotros superamos la dictadura como pueblo, como nación, como Estado. Y hoy en día la política ha cambiado mucho. Mire, ¿usted cree que una solamente repostulación, las redes sociales... ¿Usted cree que la repostulación del presidente Danilo Medina, un eventual, derivaría en una dictadura? Bueno, sería catastrófico primero para la economía, para la gobernabilidad democrática y para la institucionalidad del país. Una reforma forzada, comprada, entraría entonces en la falta en cuestionar la credibilidad del gobierno, divide al Partido de Liberación Dominicana y obviamente lacera fuertemente las estructuras de poder del PLD y pondría en peligro entonces la democracia. Los actores económicos internacionales, los bancos de inversión que le prestan a la República Dominicana, cerrarían entonces esos préstamos. Los países que están viendo a la República Dominicana como un nicho para inversión no vienen a hacer inversiones. ¿Por qué? Porque a ningún país en donde se hacen cada 4 años una reforma constitucional para permitir la reelección, eso evidencia que no hay un estado de gobernabilidad transparente y donde no hay institucionalidad. Y por tanto, entonces, la inversión extranjera hay que llevársela. Entonces, se retira. Entonces, ingeniero, ¿usted ve una catastrófica entonces la reelección del presidente? No, sería inventar con una tercera reelección, sería catastrófico para la economía dominicana y para la gobernabilidad democrática. Sí, exacto. Eso es así. Catastrófico. Bueno. ¿Usted ve alguna similitud con el 2004? No, porque a diferencia del 2004, yo pienso que el presidente Medina, que está recibiendo fuertes presiones de funcionarios, porque el presidente Medina no está en eso. El presidente Medina sabe que a él se le entregó la antorcha en el año 2012 y él tiene que salir de ese despacho presidencial dejando a un PLDista en ese despacho presidencial, porque si no el PLD se lo va a cobrar muy caro para la historia. Entonces, esa es la gran diferencia, que Hipólito no pensó en su partido y el presidente Medina, que yo sé que escucha estos programas, sabe que él no puede fallarle al Partido de la Liberación Dominicana y tiene que sopesar que este país necesita estabilidad económica, que este país necesita gobernabilidad democrática, y forzar una segunda reforma constitucional sería descalabrar la economía y echar para atrás estos 7 años de gobierno que han sido buenos, que la sociedad lo valora. Entonces, los políticos no son como comienzan, sino como terminan. Entonces, si usted hizo una buena gestión en 7 años y medio, usted no puede terminar entonces con una reforma constitucional forzada, comprada, con un gobierno desprestigiado, con los niveles de institucionalidad muy frágil, cuando los indicadores económicos, los organismos internacionales entonces lo evalúan, dicen, bueno, República Dominicana, vamos a cerrarle todos los préstamos, no hay préstamos para República Dominicana. Entonces, eso sería catastrófico para
la República Dominicana, y yo sé que el presidente Medina no va a terminar hundiendo al Partido de Liberación Dominicana en una crisis política. Mire, pero que el PLD no es solamente Leonel Fernández y Danilo Medina. No, obviamente, el PLD somos todos, pero ellos son los dos principales líderes. Ellos son los dos principales líderes que tienen la fuerza en el PLD, y obviamente una decisión de ellos dos, estoy seguro que a unanimidad el comité político, comité central y todo el liderazgo del PLD la acataría. ¿Y por qué no le dan paso a la alternabilidad en el PLD? Eso te iba a ¿Por qué decir. no le dan paso? Sí, bueno, entonces, pero ¿verdad? Se salvan fíjese, esas tensiones que hay entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Vamos a darle paso, vamos a alternar. Bueno, pero a los precandidatos, que dicho sea de paso, el propio presidente Medina, sí, hace un año y pico fue que lo invitó a que se lanzaran en una reunión en Palacio y que recorrieran el país a ver si podían posicionarse. Entonces, ninguno se han posicionado. No arranca, Pero las encuestas lo sitúan en 1%. Pero si Danilo No dice, suman. no tengo interés en el poder, Leonel Fernández dice, bueno, yo soy un ente que trae algunos disturbios dentro del partido. Vamos, una tercera figura. La impulsa, y si el partido lo apoya, Guillermo, yo creo... en política Sí, no es lo suficiente con que tú aspires, sino que te aspiren. Entonces los liderazgos se forman trabajando en el seno de la población de forma constante. hay aspiraciones que se convierten Entonces, en tóxicas muchísimas veces. No, lo que pasa es que el carisma no se compra en una farmacia. Y el intelecto y la formación política, y entonces llegarle a la gente, crear esa sensación. Mire, yo estuve acompañando al presidente el sábado en Bonao. ¿A Danilo? No, al presidente Leonel Fernández. Yo le digo presidente del PLD. Okay. Hicimos seis visitas y fuimos después a un acto en el polideportivo, en el club de la Falcon Bridge, que estuvo abarrotado. Ahí está el acto. Sí. Sí. Mire, y lo que se produce con Leonel Fernández, por donde quiera que pase, la gente sale de sus casas a saludarlo, a decirle adiós, a querer verlo y a quererse hacer una fotografía con Leonel Fernández. Entonces, eso no se produce con cualquier candidato. Julio, pero ese carisma se extrapolaría en votos, porque eso es lo que la gente dice. Claro. El que me guste fulanito, que me guste, que me hace un chiste, que yo me río, Entonces, eso se convertiría en votos, ese cariño. Bueno, que nosotros lo estamos viendo ahora mismo. Nosotros tenemos casi 2 millones de votos en una plataforma que la vamos a presentar. De firmas, de firmas. Bueno, para mí es un voto anticipado, Guillermo. ¿Sabe por qué? Las firmas no son votos. Bueno, pero usted tiene el elector identificado, sabe dónde está, en qué barrio, en qué casa, en qué dirección, en qué teléfono. Es una base de datos que no la tiene cualquier candidato, todo candidato. Es más, ni siquiera el PLD como fuerza política tiene esa información. Pues nosotros hemos hecho un trabajo en estos 2 años de levantamiento y de contacto con la población cara a cara para saber qué la población está pensando. Entonces hay casi 2 millones de personas que quieren ahora mismo, que desean, que anhelan que Leonel Fernández vuelva al Palacio Nacional. Entonces, eso es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque eso ha venido a fortalecer inclusive el PLD. El 40% de esos 2 millones de pesos, de votos, de ciudadanos que están inscritos ahí, no son del PLD. No. Son personas, nuevos votantes, mujeres, jóvenes, y obviamente eso ha venido a fortalecer la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que en su momento, fíjese que pasó marzo inclusive, el presidente dijo que iba a hablar en marzo. Entonces yo sabía que no iba a hablar en marzo. Chequé bien lo que él dijo en el asunto con Yadna, ¿eh? Sí. Él habló de marzo y siguió. Sí, pero fundamentalmente fue marzo. Entonces, pasó marzo, ya estamos en abril, no se va a producir ese acontecimiento. Entonces, yo sé que el presidente se va a acoger a lo que establece la Constitución y va a propiciar entonces, veremos en los próximos días, que el PLD celebre sus primarias con padrón abierto, como lo ha establecido, en consecuencia,
que los liderazgos emergentes a nivel de regidores, diputados, senadores, alcaldes, bueno, pues que salgan en el PLD y el PLD así gane las elecciones, gane la mayoría en el Congreso, en los municipios, porque estas elecciones, las elecciones municipales, incluso son en febrero. Sí. Cualquier error que cometa el PLD, esas elecciones mandan una señal para la presidencial. Inmediatamente. Claro, entonces, fíjense que es un proceso complejo. No se trata solamente de la elección del candidato presidencial, porque ahí hay intereses diversos. Un diputado tiene su propio interés y una candidatura a diputado puede hacerte perder una senaduría. Entonces, fíjate, a propósito ahora del voto de arrastre, que se quiere dividir eso, entonces, es complejo este proceso. Creo que estamos finalizando. Yo le voy a pintar un panorama breve. Sí. Gana Danilo la candidatura para la presidencia de la República, la repostulación. ¿Qué pasaría en el PLD y en el país? Bueno, el país entraría en una crisis política, una crisis de gobernabilidad. Al día de hoy, inclusive, yo he visto a funcionarios, altos funcionarios, decir que hay grandes inversiones extranjeras paralizadas por esta situación que está viviendo el PLD ahora mismo, la indefinición que hay. Y eso es sin someter una reforma. Hay mucha inversión extranjera paralizada. Imagínese usted que se someta a la reforma, que no se sabe lo que pasaría, porque hay sectores que han llamado inclusive hasta la protesta en las calles. Y nosotros, el sector de Leonel Fernández, vamos a defender la democracia bajo cualquier circunstancia y en cualquier escenario. Bueno, Gracias. Gracias, Julio Holton. Julio. Dirigente del Partido de Liberación Dominicana, miembro de su comité central, es diputado al Congreso Nacional, por la Gracias. circunscripción número 2. 2. ¿Usted vuelve de nuevo? No, estamos concentrados en la candidatura presidencial de Leonel Fernández, de llevarlo al Palacio Nacional. En eso yo estoy concentrado. Gracias, señores. Vámonos a la pausa, retornamos en breve con más.